Decía Giordano Bruno en Sobre el infinito, el universo y los mundos: si esta ciencia, que traerá grandes beneficios al hombre, no lo ayuda a comprenderse a sí mismo, acabará volviéndose en su contra. Durante gran parte de su vida, Federico Fagin fue un científico brillante, ingeniero e inventor, profundamente inmerso en el paradigma materialista que define a la ciencia moderna. Como creador del primer microprocesador comercial, su carrera simbolizaba el dominio de la razón, la lógica y el control sobre la materia. Pero todo cambió en 1990, cuando vivió una experiencia que transformaría por completo su percepción de la realidad. Fagin relata un momento de profunda introspección, donde se sintió suspendido en un vacío absoluto, fuera del tiempo y del espacio. A pesar del aparente vacío, fue invadido por una conciencia de unidad, amor, conocimiento y plenitud que no se parecía a nada conocido. Ese suceso no fue un sueño ni una alucinación, fue una vivencia directa, imposible de negar o reducir a fenómenos neuroquímicos. Esta experiencia lo sacudió, haciendo tambalear su fe en el materialismo científico. Comenzó a hacerse preguntas fundamentales. ¿Qué es la conciencia? ¿Es simplemente una función del cerebro? ¿O es tal vez la base misma de la realidad? ¿Por qué la ciencia ha sido tan exitosa en explicar el mundo físico, pero fracasa al abordar la experiencia subjetiva? En este punto, Fagin se encontraba ante una disyuntiva existencial: continuar dentro de los límites del paradigma que le había dado éxito, o emprender un camino incierto hacia una nueva ciencia de la conciencia. Movido por una necesidad interior de coherencia y sentido, Federico Fagin decidió iniciar una investigación radical. Su objetivo no era confirmar teorías existentes, sino descubrir la verdad, sin importar cuán disruptiva fuera. Consciente del rechazo que enfrentaría por parte de la comunidad científica, se sumergió en el estudio profundo de la física cuántica, la biología, la filosofía de la mente y la fenomenología de la experiencia consciente. Lo que encontró fue una grieta profunda en los fundamentos de la ciencia, una incapacidad para explicar lo que más íntimamente conocemos, nuestra propia conciencia. El método científico, basado en la objetividad y la repetición, excluye por definición lo subjetivo. Sin embargo, todo conocimiento, por más objetivo que parezca, es experimentado por un sujeto consciente. Inspirado por autores como David Chalmers, Thomas Nagel y Roger Penrose, y profundamente impactado por su propia vivencia, Fagin llegó a la conclusión de que la conciencia no es un subproducto del cerebro, sino la condición previa de toda experiencia. Este punto marcaría el inicio de un nuevo paradigma, una ciencia que no excluye al observador, sino que lo reconoce como parte esencial de la realidad. Fagin también comprendió que esta transformación interior no era solo un cambio intelectual, era un despertar espiritual, una apertura del corazón hacia una realidad viva, interconectada y consciente. Su búsqueda lo llevaría a replantearse conceptos fundamentales como el tiempo, el espacio, la información, la vida y la inteligencia. Todo estaba en cuestión. La vida de Fagin es, desde entonces, un testimonio de valentía intelectual y honestidad espiritual. Enfrentó el vértigo de soltar un mundo conocido para adentrarse en lo incierto. Quédate conmigo y acompáñame a seguirlo en ese viaje, un recorrido que une ciencia y conciencia, razón y experiencia, en busca de una verdad irreducible.
Desde los albores de la revolución científica, la humanidad ha cultivado la imagen de sí misma como una máquina biológica sofisticada. Bajo el paradigma cartesiano y newtoniano, el cuerpo humano fue comparado con un reloj. Cada órgano, cada célula, cada pensamiento, parte de una vasta red de engranajes que operan bajo leyes físicas y químicas. Esta visión mecanicista se consolidó con la biología molecular y, más recientemente, con la informática y la inteligencia artificial. Federico Faggin, padre del microprocesador y testigo directo del ascenso de la computación, abrazó inicialmente esta visión. Durante décadas, trabajó con circuitos integrados y sistemas digitales, convencido de que, con suficiente complejidad, incluso la mente humana podría simularse. Sin embargo, su experiencia interior lo llevó a una profunda reconsideración. Algo esencial se escapa cuando reducimos al ser humano a un sistema lógico-matemático. Uno de los elementos más resistentes a esta reducción es la conciencia, en particular, lo que llamamos qualia, las cualidades subjetivas de la experiencia. ¿Cómo se explica, desde una perspectiva mecánica, el dolor de una pérdida, el aroma del café por la mañana o el impacto estético de una sinfonía? No se trata solo de estímulos eléctricos en el cerebro, sino de vivencias cargadas de sentido. Aquí, Faggin introduce una distinción crucial entre el conocimiento simbólico y el conocimiento semántico. El primero se refiere a datos que pueden codificarse en palabras, fórmulas o algoritmos, información que una máquina puede manipular. El segundo es conocimiento vivido, experiencial y reducible a símbolos. Una computadora puede procesar la palabra rojo, pero jamás verá el rojo. Puede ejecutar un programa sobre tristeza, pero nunca sentirá el dolor. La inteligencia artificial, aunque avanzada, sigue siendo un sistema simbólico. Por más que logre imitar el lenguaje humano, carece de comprensión real. Su inteligencia es una imitación superficial, sin intención ni significado interno. La diferencia no es de grado, sino de naturaleza. Una IA puede analizar datos, pero no experimentar. No tiene interioridad. Faggin también señala la importancia del libre albedrío. Las máquinas son deterministas. Su comportamiento está regido por instrucciones o por condiciones estadísticas. Incluso cuando parecen impredecibles, no dejan de ser sistemas cerrados. El ser humano, en cambio, tiene la capacidad de elegir, de actuar desde la intención, de crear lo nuevo. Esta libertad no puede surgir de un sistema cerrado y mecánico. Más allá de la técnica, Faggin plantea una cuestión ética y existencial. Si aceptamos que somos máquinas, renunciamos a nuestra dignidad como seres conscientes. Este reduccionismo nos aleja del sentido, del misterio y del propósito. Nos convierte en objetos de cálculo, no en sujetos de experiencia. Por eso afirma con claridad, el ser humano no es una máquina. El mito de la máquina humana, aunque poderoso, se ha vuelto insostenible. Ha llevado a avances extraordinarios en la tecnología, pero al precio de un empobrecimiento de nuestra comprensión del ser. Una nueva visión es necesaria, una ciencia que reconozca la conciencia como fundamento, no como subproducto. Una ciencia donde la experiencia, la voluntad y el significado no sean anomalías, sino claves esenciales de la realidad. Durante siglos, la física clásica brindó a la humanidad una sensación de certeza,
de orden inmutable. Desde Newton hasta Maxwell, el universo parecía una máquina perfectamente engranada, gobernada por leyes precisas, predecibles y universales. La materia era sólida, el espacio y el tiempo absolutos, y el conocimiento científico se basaba en la idea de que todo podía descomponerse en partes más pequeñas para ser comprendido. Este paradigma fue tan exitoso que moldeó no solo la ciencia, sino también la filosofía, la economía, la política y la forma en que nos concebimos a nosotros mismos. Bajo esta visión, el universo era objetivo, externo y separado del observador. El conocimiento era sinónimo de control y la conciencia, si acaso se mencionaba, era vista como un fenómeno marginal, sin relevancia para la física. Federico Fagin señala que esta cosmovisión tuvo su auge durante la Ilustración y la Revolución Industrial, y fue reforzada por los espectaculares logros tecnológicos del siglo XX. Sin embargo, ese edificio comenzó a resquebrajarse cuando se exploraron los límites del mundo físico. Las propias herramientas de la física revelaron anomalías que no podían explicarse dentro del marco clásico. Una de esas grietas surgió con la teoría de la relatividad de Einstein. El tiempo dejó de ser absoluto, el espacio se curvaba y la gravedad no era una fuerza en sí, sino la manifestación de esa curvatura. Pero la verdadera revolución llegó con la física cuántica. En este dominio, las certezas se disuelven y aparecen fenómenos profundamente desconcertantes. Partículas que son ondas, sistemas que existen en múltiples estados a la vez, y resultados que dependen del acto de observación. La física cuántica mostró que el universo no está compuesto por cosas sólidas, sino por probabilidades, potencialidades, que se manifiestan solo cuando son observadas. En este contexto, la noción de realidad objetiva y separada del sujeto se desvanece. El observador ya no es externo al experimento. Su participación es constitutiva. La frontera entre el mundo y la mente se vuelve difusa. Fagin destaca que esto representa un punto de quiebre filosófico. La física ya no puede prescindir de la conciencia, aunque aún no sepa cómo integrarla formalmente. La certeza, que era el estandarte del pensamiento clásico, se ha transformado en incertidumbre estructural. El principio de indeterminación de Heisenberg establece que no es posible conocer con precisión simultáneamente la posición y la velocidad de una partícula. Esta limitación no es técnica, sino fundamental. El universo dejó de ser una máquina. En su lugar, aparece como un sistema dinámico, abierto, participativo, donde el acto de conocer influye en lo conocido. Esta visión, aunque más difícil de aceptar, es también más profunda y coherente con la experiencia humana. Nos invita a replantear el papel del ser consciente, no como espectador pasivo, sino como agente activo en la construcción de la realidad. Fagin subraya que seguir aferrados al paradigma clásico es como insistir en que la Tierra es plana cuando ya hemos visto su curvatura desde el espacio. La ciencia necesita evolucionar, y esa evolución exige una apertura no solo mental, sino también espiritual. Significa admitir que la conciencia no es un problema por resolver dentro de la física, sino el terreno donde la física misma ocurre. Este capítulo marca el fin de una era. El universo ya no puede ser comprendido como una máquina inerte. Es un misterio vivo, dinámico, íntimamente ligado a la conciencia que lo observa. La física clásica ha cumplido su función, pero ahora debe dar paso a una nueva comprensión. Una física del significado,
de la conexión y del ser. Si la física clásica nos ofrecía un universo predecible y ordenado, la física cuántica vino a desbaratar esa ilusión con una precisión que desarma incluso a las mentes más racionales. Federico Fagin considera que este giro no solo modificó el pensamiento científico, sino que abrió la puerta a una nueva visión de la realidad, en la cual la conciencia no puede ser ignorada. En el nivel subatómico, las partículas no son objetos sólidos, sino entidades difusas que existen como ondas de probabilidad. Esto significa que no tienen una posición o velocidad definida hasta que alguien las mide. Antes de ser observadas, existen como una superposición de posibilidades. Este simple hecho cambia todo. El famoso experimento de la doble rendija lo ejemplifica. Cuando una partícula como un electrón atraviesa dos rendijas sin ser observada, se comporta como una onda, interfiriendo consigo misma. Pero si se intenta medir por cuál rendija pasa, la onda colapsa en una partícula. El sistema se comporta como si supiera que está siendo observado. Es como si la realidad esperara a que alguien la mire para decidir qué ser. Esta noción, conocida como el colapso de la función de onda, llevó a varios físicos, incluido John von Neumann, a considerar seriamente el papel de la conciencia en la manifestación de la realidad. No se trata de una interpretación esotérica, sino de una consecuencia inevitable de las matemáticas cuánticas. Fagin señala que este fenómeno revela una conexión profunda entre el observador y lo observado. Ya no hay una separación clara entre sujeto y objeto. La realidad cuántica es relacional, no absoluta. En este marco, la conciencia no es un accidente evolutivo, sino una pieza fundamental del entramado cósmico. Pero las sorpresas no terminan ahí. La física cuántica también nos muestra que partículas separadas por grandes distancias pueden estar entrelazadas, es decir, compartir un estado común de forma instantánea, sin importar la distancia entre ellas. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia, pues parecía violar la velocidad de la luz. Sin embargo, los experimentos de Alain Aspect en los años 80 confirmaron que el entrelazamiento es real. Esto sugiere que el universo tiene una dimensión no local, donde la información o el estado de una parte puede afectar al todo sin mediación física directa. Desde una perspectiva clásica, esto es absurdo. Desde la cuántica, es una propiedad intrínseca del universo. Fagin interpreta estos resultados como señales de que la realidad que percibimos es solo una proyección o manifestación de una estructura más profunda, donde el tiempo, el espacio y la materia son secundarios. En esta estructura fundamental, la conciencia puede operar sin las restricciones de la causalidad lineal. Este nuevo paradigma no es simplemente más raro, es una ruptura total con el pensamiento determinista. La incertidumbre ya no es una limitación del conocimiento humano, sino una característica estructural del universo. La realidad no está completamente definida hasta que la conciencia interviene. En lugar de ser una anomalía, la conciencia se revela como el agente creativo que actualiza las posibilidades del mundo. Somos participantes activos, no espectadores. Como dijo el físico John Wheeler, el universo no es algo que simplemente existe, es algo que ocurre mediante la participación del observador. Para Fagin, este nuevo modelo no solo transforma la ciencia, sino también la espiritualidad. Ya no es necesario dividir el mundo entre lo físico y lo metafísico.
Ambos surgen de una misma fuente, dinámica y consciente. Y es aquí donde se abre la puerta a una nueva ciencia de la conciencia, que no teme al misterio, sino que lo abraza como camino hacia una comprensión más completa del ser. Si la física cuántica ha desafiado nuestras nociones de realidad, Federico Fagin da un paso aún más audaz. Propone que la conciencia no emerge del universo físico, sino que es su fundamento. Esta idea, que rompe con siglos de pensamiento materialista, da origen a un nuevo paradigma: el universo como un ente consciente, creativo y libre. Para entender esta visión, Fagin introduce su teoría SIP, que integra conciencia, información y lo físico. En lugar de ver a la conciencia como un epifenómeno del cerebro, la plantea como la base desde la cual emergen la información y la materia. La materia no genera la conciencia, sino que es una de sus expresiones. Esta inversión conceptual es radical. La conciencia no está en el universo, sino que el universo está en la conciencia. Fagin crea un nuevo término para describir las entidades conscientes fundamentales, las seidades, del inglés seiti. Una seidad es una unidad de conciencia indivisible, dotada de identidad propia, libre albedrío y capacidad de conocer. Cada seidad es a la vez singular y parte de un campo de conciencia mayor. Esta idea se inspira en parte en corrientes como el panpsiquismo y la fenomenología, pero va más allá al introducir una arquitectura dinámica y cuántica de la conciencia. Las seidades no son conceptos filosóficos abstractos. Para Fagin, son entidades reales que co-crean la experiencia del mundo. Tú, que me escuchas, eres una seidad. Cada ser vivo lo es. Incluso el universo mismo puede entenderse como una vasta red de seidades interconectadas que evolucionan y se comunican en un campo común de significado. La seidad es cuántica por naturaleza. Esto significa que no está sujeta a la lógica determinista clásica, sino a una lógica de posibilidades vividas. Cada decisión que toma una seidad, cada acto de atención, cada intención consciente, afecta el estado del universo. Así, el libre albedrío no es una ilusión, sino una propiedad constitutiva del ser consciente. Fagin sostiene que las seidades están en constante proceso de evolución. Aprenden, se transforman, integran nuevas experiencias. Esta evolución no se da por selección natural en el sentido darwiniano, sino por expansión del conocimiento vivido. El universo, en este modelo, es un espacio de exploración semántica, un proceso mediante el cual las seidades descubren, crean y comparten significado. Este nuevo marco exige una redefinición de lo que entendemos por realidad. Ya no se trata de una estructura externa e inmutable, sino de una realidad viviente, donde el ser y el conocer son inseparables. La materia, el tiempo y el espacio emergen como expresiones de procesos de conciencia en interacción. El universo físico es solo la piel visible de una realidad mucho más profunda. Federico Fagin no propone esto como una metáfora espiritual, sino como una hipótesis científica coherente con los descubrimientos de la física cuántica y con la fenomenología de la experiencia consciente. Afirma que la integración de conciencia e información cuántica puede dar lugar a una nueva ciencia, capaz de explicar no solo lo que vemos, sino también lo que vivimos. Este universo consciente no niega la ciencia, la enriquece
nos obliga a mirar más allá de lo visible, a reconocer que el conocimiento verdadero no es solo acumulación de datos, sino transformación del ser. La conciencia, en este modelo, no es el resultado de la evolución, es el motor de la evolución misma, y eso nos coloca en el corazón del misterio universal. En la visión tradicional de la ciencia, el universo es una realidad externa que simplemente es, y el ser humano un observador pasivo que lo descubre. Pero Federico Fagin propone algo radicalmente distinto. La conciencia no solo observa la realidad, sino que participa activamente en su creación. Este giro ontológico transforma al observador en actor y al universo en un escenario dinámico de exploración consciente. El modelo SIP, conciencia, información y lo físico, sugiere que el universo no está compuesto de cosas, sino de experiencias significativas vividas por seidades. Estas entidades conscientes procesan información de forma viva y no mecánica. Lo que una seidad conoce no es un dato aislado, sino una vivencia integrada que transforma su ser. Así, la conciencia no es una propiedad pasiva, sino una fuerza creativa que genera significado a partir del encuentro con el mundo. La información, en este contexto, deja de ser una noción técnica y cuantificable como en la teoría de Shannon. Para Fagin, la verdadera información es información viva, aquella que tiene sentido para un sujeto consciente. Una secuencia de bits solo se convierte en conocimiento cuando es experimentada, interpretada, comprendida. Por eso, no puede haber conocimiento sin conciencia. No hay significado sin alguien que lo viva. Además, Fagin propone que existen dos tipos de espacios: el espacio físico, que todos compartimos y percibimos con nuestros sentidos, y el espacio semántico, donde se desarrollan las experiencias internas y los actos de comprensión. En este segundo espacio, el tiempo no es lineal, y la causalidad puede adoptar formas más sutiles y creativas. Las seidades, al interactuar entre sí, comparten no solo símbolos, sino también significados. Esta comunicación profunda no se limita al lenguaje convencional, sino que ocurre en un nivel semántico más allá de las palabras. Es en esta dimensión donde florecen el arte, la intuición, la empatía y la transformación espiritual. En este marco, la evolución ya no es una simple competencia por la supervivencia, sino una expansión del conocimiento vivido. Las seidades evolucionan a medida que integran nuevas experiencias con sentido, desarrollando mayor profundidad, sabiduría y libertad interior. Fagin insiste en que esta concepción no es una metáfora, sino una propuesta ontológica. El universo es un proceso continuo de autoexploración consciente. La materia, el espacio y el tiempo no son más que manifestaciones externas de una realidad interior más rica. Y nosotros, como seidades, participamos en ese proceso mediante cada decisión, cada percepción, cada acto de comprensión. Lejos de reducir al ser humano a una máquina, esta visión lo eleva como co-creador de la realidad. Ser consciente ya no es una anomalía en un cosmos indiferente, sino el núcleo de su funcionamiento. La conciencia no solo está en el universo ocurre porque hay conciencia. Federico Fagin cierra su exploración con una afirmación profunda. El conocimiento real debe ser vivido. No basta con comprender intelectualmente los principios de la nueva ciencia de la conciencia.
Es necesario integrarlos, encarnarlos, dejar que transformen nuestro modo de ser. Esta es, en esencia, una invitación a unir la mente con el corazón. La ciencia moderna, basada en la razón y la objetividad, ha logrado avances extraordinarios. Sin embargo, al excluir la experiencia interior, ha separado el saber del ser. Ha privilegiado lo cuantificable por encima de lo vivencial. Fagin propone superar esta fractura. Para él, la nueva ciencia no es solo una cuestión de ecuaciones o teorías, sino de vivencia consciente, de una sabiduría que se expresa en la forma en que actuamos, sentimos y nos relacionamos. Uno de los mayores obstáculos a esta integración es el ego, con su constante necesidad de superioridad. El conocimiento, cuando está al servicio del ego, se convierte en poder, control o dominio. Pero cuando nace del corazón, se transforma en comprensión, compasión y conexión. La auténtica sabiduría no separa ni excluye, une. Fagin plantea que la unión verdadera no se alcanza a través de la mente, sino mediante el corazón. No como metáfora romántica, sino como una dimensión concreta de la conciencia, donde se experimenta la unidad con el otro y con el todo. Esta dimensión no niega la razón, sino que la trasciende, la incluye y la armoniza con la experiencia directa. La evolución del conocimiento, en este sentido, es también una evolución del ser. La conciencia crece cuando vive experiencias significativas, cuando se transforma por dentro. Las seidades no se desarrollan solo acumulando información, sino atravesando vivencias que integran lo racional y lo intuitivo, lo simbólico y lo semántico. El verdadero conocimiento, entonces, no consiste en saber más, sino en ser más. Ser más auténtico, más consciente, más libre. Este tipo de saber no se impone ni se demuestra, se irradia y es profundamente transformador. Fagin también reflexiona sobre el futuro de la ciencia. Imagina una ciencia que reconozca la conciencia como principio fundamental, que integre la espiritualidad sin dogmas y que abrace la complejidad de lo vivo sin reducirlo. Una ciencia capaz de investigar no solo cómo funciona el universo, sino por qué tiene sentido vivirlo. Esta visión no excluye los métodos rigurosos, sino que los amplía. Una ciencia de lo observable que se funde con una ciencia de lo vivido. En este nuevo marco, el propósito de la vida no es simplemente sobrevivir ni reproducirse, sino conocer. Conocer no como acumulación de datos, sino como una forma de ser en el mundo, de participar conscientemente en el despliegue del universo. La conciencia no es un observador externo, es el núcleo del proceso evolutivo. Este conocimiento vivido no es lineal ni acumulativo, es una espiral que nos transforma a cada paso. Implica abrirse a lo desconocido, dejar atrás la ilusión de control y confiar en una inteligencia más profunda que no se impone, sino que se revela desde dentro. Y esa inteligencia no se accede por fuerza ni lógica, sino por apertura y humildad. Federico Fagin nos recuerda que el viaje del conocimiento es, en última instancia, un viaje hacia la unidad. No una unidad abstracta, sino una experiencia concreta del corazón que reconoce al otro como parte de sí. En esa unión está la clave de una nueva humanidad, de una nueva ciencia y de una vida verdaderamente plena. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios.
Hasta la próxima. Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.